y las personas que están en tu sala vale. para que me ayudes con el sala. Tenemos el sala cuántos. Listo. Gracias. ¿Arrancamos ya, cierto? Sí. Sí, si quieres. Listo. 2 minutos más. 2 minuticos, listo. Listo, dale. Cuando el negocio ya tiene dificultades de competitividad por temas de gestión del sector institucional o por problemas de gestión del entorno social y ambiental, entonces acuden a nosotros para resolver esas dificultades. Buenísimo. Creo que este tipo de formación pues, agrega valor a las organizaciones, aunque también la idea con esta experiencia es también empezar a desarrollar esas habilidades y skills de emprendedor. Entonces, no limitar únicamente al mundo de lo corporativo. Buenísimo, buenísimo, súper. Listo. Listo, vale, perfecto. Entonces, ¿esa persona puede hablar? Sí. Brian, ¿tú nos escuchas? Si algo tienes el micrófono apagado. No sé si nos está escuchando. De pronto escribe. Hola, sí te escucho. Ah, bueno, listo, perfecto. Brian, ¿cómo estás? Si te puedes de pronto como presentar. Hola, buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Brian Rush. Soy administrador de negocios internacionales. Ahorita pues estoy modelando 2 negocios en los que quiero trabajar pues de aquí en adelante. Ok, perfecto. ¿De qué son tus negocios? Uno pues digamos que es una empresa familiar que ya pues está establecida. Es una constructora, pero pues digamos que mi experiencia laboral está más enfocada hacia el sector inmobiliario. Entonces estoy modelando un negocio donde pueda unir las dos y pues que obviamente pues sí, pues trabajar como para uno. El otro es una agencia de innovación y emprendimiento. Es como mi pasión. Mi pasión básicamente
A mí me encanta como el tema de implementar procesos de innovación, de crear empresa, apoyar nuevos proyectos. Entonces estoy aprovechando con un grupo, pues mi hermano y dos amigos más, que estamos pues en diferentes campos. Pues mi hermano es ingeniero de sistemas, el otro también es experto en tecnología y mi otro amigo pues es colega mío. Entonces pues digamos que queremos enfocar como toda esa parte que se puede implementar innovación pues ya hacia productos digitales. Ajá. Listo, súper, bienvenido. Gracias. Bueno, entonces, nada, vamos a comenzar entonces. Voy a hablarles un poquito sobre la maestría en emprendimiento e innovación. Les voy a hablar un poquito inicialmente sobre mi background. Yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría en antropología, llevo pues más o menos unos 10, 11 años trabajando en temas de innovación y emprendimiento. Inicialmente estuve en instituciones como la ANDI, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fui negociador para Colombia en la Mesa de Innovación de la Alianza del Pacífico, en la Mesa de Innovación, y ya luego entré pues ya más al mundo de las aceleradoras y de las entidades de apoyo. Trabajé como gerente de aceleración en la Corporación Ventures por unos casi 3 años tal vez, y actualmente pues soy socio y gerente de Genie Latam. Somos una empresa, algo como lo que decía Brian, somos más bien una firma de innovación, de consultoría en temas de innovación y emprendimiento. Hemos trabajado pues por todo el país, presencialmente en los 32 departamentos de Colombia. Sacamos una spin-off que es como una nueva empresa dentro de una empresa que se llama Grovity, que es más ya una plataforma de tecnología para conectar mentores con emprendedores de acuerdo a las necesidades que tienen. Y bueno, pues digamos que he tenido la oportunidad de mentorear, ahí dice que más de 100, sí, más de 100 startups, conferencista para más de 10.000 emprendimientos en Latinoamérica, en fin. Y soy el profesor de los talleres de la maestría 1 y 2, que están en el segundo y en el tercer semestre. Un poco el rol desde ese taller es direccionar mucho pues el trabajo de cada uno de los estudiantes como una expresión de emprendimiento, ya sea un negocio propio o algo, digamos, un proyecto más desde la empresa o la institución en la que cada uno trabaja, utilizando todos los aprendizajes que tienen dentro de la maestría. Creo que como le decía, creo que llegó alguien más. Creo que hay alguien en la sala de espera. Apareció un letrerito arriba. Ah, de afuera. Pero creo que de pronto llegó alguien más, ¿o no? No, por el momento solamente está... Ah, bueno, listo, perfecto. Listo. Entonces, ¿alguien quiere entrar? No, no sé, alguien del CESA iba a entrar. Sí. Como lo decía Roberto un poquito en la presentación ahorita, en la maestría de emprendimiento e innovación, realmente, digamos como que no se espera tanto así como una producción académica para uno graduarse tipo trabajo de grado, tesis, sino que más bien lo que se está buscando es precisamente esa manifestación de emprendimiento en cada uno de los estudiantes. Entonces, voy a hablarles un poquito al respecto. Creo que algunas de estas ya no pasa. A ver. Listo. Creo que ya algunas de estas cosas las había mencionado en su presentación ahorita. Al ingresar pues, a un posgrado del CESA, ustedes están entrando a una de las escuelas de negocio más importantes de América Latina, aumentar el desarrollo en sus competencias, el networking y el relacionamiento no solamente con profesores, sino también entre los mismos estudiantes es bastante potente. Y pues un poco como lo que tiene que ver la metodología propia de la escuela, que también ahorita mencionaba muy bien Roberto, pero pues yo creo que una de las cosas más importantes del CESA es esa fuerte conexión con el sector empresarial. Esto es una universidad fundada por empresarios hace ya bastantes años y nunca ha perdido, digamos, como ese ADN. Uno de sus pilares era liderazgo, emprendimiento e innovación, inclusive antes de que existiera esta maestría, que de hecho pues es relativamente nueva. Ahorita tenemos la primera cohorte en el último semestre. Entonces, sí, pues digamos que es una maestría muy nueva. Sobre la maestría de innovación, de emprendimiento e innovación, perdón, les cuento pues que es una maestría que está basada en el hecho de, digamos, acá dice que la educación gerencial y la educación para emprendimiento son cosas distintas. Eso es bastante cierto. Una de las personas que es como más referentes en el tema de innovación y emprendimiento se llama Steven Blank. Él escribió un libro hace como 15, 16 años que se llama Los 4 pasos de la epifanía.
muy interesante, tanto para innovación como para emprendimiento. Un poco lo que él plantea en ese libro es que deberíamos dejar de pensar en desarrollo de producto y deberíamos enfocarnos un poco más en desarrollo o descubrimiento de clientes. Un poco de lo que él quiere decir es que ya esa tesis de que cualquier producto que yo saque al mercado va a funcionar, pues ya hace rato está muy revaluada, ¿cierto? De pronto en un modelo económico más proteccionista en los años 70 o más estructuralista, pues digamos que el reto sí era la producción, ¿sí? Básicamente era cómo produzco más eficiente, cómo produzco más barato, pero básicamente cualquier cosa que uno sacaba al mercado se podía vender. De pronto estoy exagerando un poco, pero digamos que el reto era más en la producción. Desde este siglo es evidente que el reto no está en poder desarrollar un producto, sino en que haya un mercado que recoja y apropie y use ese producto. Entonces eso cambia totalmente el reto y el enfoque tanto para las empresas como para los emprendedores. En el caso de una empresa grande, establecida, ellos pueden de alguna manera darse como esas pelas y decir, bueno, voy a sacar 10 productos y si uno pega, me va bien y ese recoge el esfuerzo invertido en los otros 9 que no funcionaron. Pero cuando tú eres emprendedor, pues uno casi que a veces tiene un tiro, ¿cierto? Y si sale mal, por ejemplo, en el caso de tu negocio del parque temático, tú no eres que digas, tengo el parque temático y otros 5 negocios y entonces, exacto. Entonces, ese pensamiento un poco de emprendedor hace que uno no se pueda dar esos lujos de pronto como recursos infinitos, miremos a ver qué pasa, en fin. Eso hace que entonces pues las habilidades sean muy distintas. ¿Qué es lo que ha pasado? Esto que les estoy contando es de un libro de hace 16 años. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años en Estados Unidos y Europa sobre todo y en Colombia en los últimos 5 o 4 años? Es que inclusive las empresas han empezado a coger más ese pensamiento emprendedor de pronto hay que optimizar mejor los recursos, hay que conocer mejor al cliente, tengo que hacer etapas de descubrimiento, tengo que entender mejor una problemática, tengo que descubrir cuáles son los insights que están detrás de una situación o de un problema para a partir de ese insight poder construir una solución y ahí arranco ya yo un proceso de innovación o montar una empresa y arrancar un proceso de emprendimiento. Entonces, por ejemplo, el caso tuyo, que de pronto estás más enfocado hacia innovación que emprendimiento, digamos que la maestría no te va a pedir a ti, no, tiene que montar un negocio y muestre qué es lo que está vendiendo, sino cómo aplicas todas las metodologías que vas a aprender, sobre todo en los primeros 2 semestres, a encontrar soluciones, voy a decir cualquier cosa, soluciones verdes para problemáticas muy específicas, problemáticas que puedes resolver tú con tu equipo o que inclusive puedes sacar retos a la sociedad y apalancarte de universidades o de otros emprendedores y montar algo que hoy en día está cogiendo mucha fuerza, que es como emprendimiento corporativo y es un poco cómo acerco yo a los emprendedores o a las startups a solucionar problemas y retos de mi institución, ¿sí? Un poco la tesis ahí es muy difícil que yo como empresa, así piensen en la empresa más innovadora que se les ocurra, Apple, Tesla, Amazon, Google, la que sea, así seas tú una de esas empresas, es muy difícil pensar que a ti siempre se te va a ocurrir la siguiente gran idea, ¿cierto? De pronto alguna vez no. Entonces, a partir de ese reconocimiento de, oiga, sí, de pronto dentro de estas 4 paredes es muy improbable que siempre a mí se me ocurra la mejor idea y la próxima gran innovación, sabiendo que si el problema es lo suficientemente fuerte y retador, debe haber gente afuera tratando de solucionarlo también, porque no más bien empiezo yo a averiguar y a atraer esas otras personas que están tratando de resolver este mismo problema que yo estoy resolviendo. O porque no revisamos cómo otras industrias que quizás tuvieron este problema similar con un enfoque diferente solucionaron ese problema y saber qué de eso se puede aplicar en esta industria o en esta rama específica donde yo me muevo. Eso, digamos, es un poco lo que tiene que ver con innovación abierta. Yo diría que es casi como una innovación abierta ya cuando tú ya te acercas como a emprendedores y les dices, venga, vamos a armar un proceso de acompañamiento para que ustedes vayan desarrollando las soluciones en conjunto conmigo y les ponemos mentores y todo eso. Eso ya es como un nivel un poquito más avanzado, que es lo que ahora tiene mucha fuerza, que se llaman las aceleradoras corporativas. Entonces, al final, las entidades pueden
perdón, los estudiantes pueden hacer distintas manifestaciones de emprendimiento e innovación, desde decir, tengo una idea de negocio, quiero sacarla adelante, pero de pronto no sé por dónde arrancar, no sé si es lo suficientemente innovadora o si estoy haciendo más de lo mismo, a profesionales que, por ejemplo, trabajan en el mundo corporativo, en grandes empresas corporativas y dicen, quiero montar un proceso de innovación dentro de mi organización o resolver un reto, o de pronto funcionarios ya de entidades o públicas o sin ánimo de lucro, que lo que quieren es ya resolver retos de pronto bajo unos lentes que a veces no necesariamente son netamente de rentabilidad o económicos, sino que pueden ser más ambientales o sociales. Cualquiera de esas tres aproximaciones es válida dentro de la maestría. Lo importante que es la práctica, ¿sí? Es decir, ustedes no se van a quedar acá escribiendo un plan de negocios de 30 páginas diciendo esto funcionaría así, sería una maravilla y acá hay 70 páginas más de anexos, para que después al final ustedes salgan al mercado y se den cuenta que mucho de lo que estaba escrito ahí no funciona, sino que ustedes durante la misma maestría, especialmente en las 2 materias que doy yo de talleres, pues ustedes pongan en práctica lo que los demás profesores y las demás materias les han enseñado a ustedes. Entonces digamos que ese es como el trabajo muy en conjunto que tenemos los profesores de la maestría. Unos que les dan los cimientos, el conocimiento básico y la profundidad conceptual, y otros que estamos más orientados es a la experimentación y a la práctica constante para que ustedes puedan ir avanzando. Dentro de los talleres, bueno, acá por ejemplo dice algo muy importante que sí, era justo acá. Entonces se aprende sobre, para y a través del emprendimiento, tanto individual como corporativo. Los estudiantes entran en un proceso de incubación empresarial durante año y medio, en el cual viven diferentes fases del emprendimiento: ideación, validación, incubación. Entonces, Roberto decía algo muy importante ahorita y era, no tiene sentido hacer un MBA con énfasis en emprendimiento, ¿cierto? Eso es cierto, o sea, eso digamos desde lo conceptual es totalmente cierto, inclusive grandes pensadores, digamos, en el mundo de emprendimiento e innovación han dicho, las habilidades de un MBA no son las habilidades que necesita un emprendedor, las habilidades que te da un MBA son habilidades más corporativas, más para una persona que está pensando de pronto en tener una vida corporativa exitosa, que está muy bien, ¿cierto? Subir de niveles, que te den más regiones, que te den más cargos, que te den más personas y tener una carrera, digamos, como ascendente de manera exitosa dentro del mundo corporativo. Para eso te sirve un MBA, ¿cierto? O de pronto para tener las habilidades de gerenciar y liderar de pronto ya una empresa establecida que tiene muchos años en el mercado. Para eso te sirve un MBA. Pero un MBA no te va a ayudar a ti a solucionar los problemas que tiene un emprendedor, ¿sí? O los problemas que suele tener un emprendimiento. Los emprendedores, por lo general, pues están en yo siempre lo he llamado que es como una montaña rusa, ¿cierto? De emociones, donde hoy cierras un cliente y te crees Steve Jobs o Elon Musk, y después pasas 2 meses sin vender y estás ya diciendo, no, voy a mandar hojas de vida y soy un fracaso, le voy a haber hecho caso a mis papás, qué sé yo, ¿cierto? Entonces ese mundo de emociones, digamos, que vive un emprendedor es algo muy distinto a la estructura y a la organización que tiene un MBA. No es que uno sea mejor que otro, es que son enfoques diferentes. Entonces, un poco lo que termina sucediendo en esta maestría de emprendimiento e innovación es que ustedes hagan de cuenta que estuvieran más entrando a una aceleradora de negocios, si se puede decir así, que a una maestría convencional o tradicional desde el punto de vista más académico. Claro, hay que hacer trabajos, habrá profesores que les harán exámenes, habrá que hacer ensayos, seguramente, ¿cierto? Pero lo que nos importa a nosotros como resultado es la expresión de emprendimiento que ustedes saquen al otro lado, o el proyecto de innovación que ustedes arropen y saquen al otro lado. Eso es realmente lo importante. Y esa expresión de emprendimiento o ese proyecto de innovación no está dado por un trabajo, digamos, por un plan de negocios, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. ¿Van a aprender a hacer planes de negocio? Claro que sí. Sin embargo, en etapa temprana está más que validado que los planes de negocio no son la mejor herramienta para uno arrancar un emprendimiento, precisamente por lo que yo les decía ahorita. Entonces, un plan de negocios básicamente lo que te permite a ti es estudiar y analizar todos los componentes de un negocio, pero muy, muy teórico al principio. Entonces tú te sientas, escribes. ¿Quién fue el que dijo esto? Alexander, creo que fue Alexander Osterwalder. Ahí hay una mezcla de frases entre el mismo Steven Blank y Osterwalder, que fue el que se inventó el modelo de negocio Canvas, que de pronto algunos ya lo conocen. Ellos decían algo similar.
decían algo así como el modelo, el plan de negocios, Blanc decía, un plan de negocios no aguanta el primer contacto con el mercado. Eso es cierto, ¿sí? Entonces uno escribe y uno saca, yo se los digo porque la empresa, la que les conté, Genie, salió de Fondo Emprender. Nosotros la montamos hace 11 años y sacamos un plan de negocios recién egresados de la universidad. Y fue un desastre, un desastre. Fueron 2 años muy duros para nosotros porque precisamente fue muy frustrante para nosotros darnos cuenta que todo lo que estaba en ese plan de negocios no lo iba a recibir el mercado como suponíamos que lo iba a recibir el mercado. Entonces, un poco, sí, como un plan de negocios no aguanta el primer contacto con el mercado. Ya después, cuando yo leí a Steven Blank y inclusive me entrené con Osterwalder acá en Colombia una vez y todo, yo dije, pucha, haber sabido esto 5 años antes, pues ya lo viví en carne propia. Pero bueno, era parte del aprendizaje, el ecosistema de emprendimiento era muy incipiente, no existían maestrías de emprendimiento e innovación, en fin, no existía Impulsa, entonces, bueno, era otro mundo. Y Alexander Osterwalder casi que tiene una misma frase al respecto. Él dice que un plan de negocios queda obsoleto después de que tú lo imprimes. Como al momento de imprimirlo ya está obsoleto. Son frases muy fuertes, como que en serio lo invitan a uno a decir, venga, de pronto sí hay que pensar una manera distinta de emprender, porque el plan de negocios se parece más a un ejercicio académico tradicional o de investigación de pronto menos aplicado que a la experiencia real que tiene que tener un emprendedor. Entonces piensen en los grandes emprendimientos de Colombia, no sé, Rappi, por pues, el más clásico, o Sempli, o Sigo, o Ubits, o Platzi, cualquiera de estos, ninguno ha montado su emprendimiento a partir de un plan de negocios. Es mediante la constante experimentación y hacer pruebas y errores todo el tiempo. Y eso es, digamos, un poco lo que ustedes van a estar sumergidos acá. Dice también, entonces, estudios muestran que cuando los emprendedores vienen un proceso estructurado, explican por 4 sus probabilidades de éxito. Eso es totalmente cierto. Mi empresa corre tal vez los programas más importantes de emprendimiento en el país. Nosotros somos operadores de apps.co este año y el año pasado para la región de Bogotá. Operamos también programas de Impulsa, vamos a operar 2 programas de Ruta N también este año, en fin. Y es cierto que las empresas cuando pasan por programas de acompañamiento tienen digamos, como una tasa de éxito mayor. Las empresas, los emprendimientos cuando están en etapa muy temprana, pasan por un trayecto que se conoce como el Valle de la Muerte, ¿cierto? Que es básicamente esos primeros 3 años, donde más o menos 8 de 10, 7 de 10 se pueden quedar en el camino, que es lo que casi nos pasa a nosotros cuando les conté que sacamos este negocio y que fueron 2 años caóticos, fatales, es más o menos algo así. Este tipo de programas nos ayudan a que ese Valle de la Muerte, digamos, no sea tan doloroso. Muchas empresas tienen mucho más éxito acá y además ustedes en los talleres, en los semestres 2 y 3 van a tener mentores de Incuba, que es el Centro de Emprendimiento e Innovación del que contaba ahorita también Roberto en la introducción. Ustedes van a tener mentores de Incuba, que es una red del CESA. Van a estar acompañándolos a ustedes constantemente en el avance de sus proyectos. Entonces yo tengo relación con esos mentores. De hecho, hacemos el scouting con Incuba para cada uno de los estudiantes. Les ponemos un mentor y ese mentor se empieza a reunir con ustedes más o menos quincenalmente. Esas reuniones quincenales lo que permiten es que uno pueda avanzar mucho. Un semestre es muy largo en el mundo del emprendimiento. Yo me acuerdo la primera vez que hablé con Roberto, él me decía, miremos a ver hasta dónde podemos llegar en 4 meses, en 5 meses para el taller 1. Yo le decía, pues, o sea, los programas de aceleración más largos duran 4 meses. ¿Sí? Entonces, realmente, si el estudiante es juicioso o es juiciosa y semana a semana está trabajando, mostrando evidencias, desarrollando retos, puede ser mucho en 16 semanas. Y los resultados con los del segundo semestre, que es taller 1, fueron bastante buenos. Mientras ellos tenían que estar haciendo validación, inclusive muchos ya tenían ventas a las 5 semanas. O sea, arrancamos en enero y en febrero ya muchos tenían ventas.
Los que ya venían vendiendo aumentaron muchísimo también sus ventas, empezaron a contratar, a desarrollar canales, en fin, o sea, inclusive cosas que deberíamos ver en este semestre se pudieron avanzar muchísimo en el semestre anterior. Sin embargo, los que siguieron un proceso de pronto como de, venga, tengo una idea, tengo que validar, lograron en ese semestre ir pivoteando, porque también eso también es algo que nos pasa mucho y es parte del corazón de emprender, y es que a veces yo tengo una idea, por ejemplo, Brian puede tener una idea y de pronto al final decir, oiga, no, sí, esa idea no era, me acabo de dar cuenta que como la tenía enfocada no era. Bueno, no es que tengas que abandonar el sector construcción o inmobiliario, pero de pronto no era el producto que estabas imaginándote, de pronto hay que hacer un pivote y relanzar nuevo producto, de pronto nuevos clientes, ¿sí? Para eso sirve ese semestre. Muchas entrevistas, muchas encuestas, muchas conversaciones con clientes reales, mucho desarrollo de producto para irlo testeando, digamos, en tiempo real con clientes, recoger la información, compartírsela al mentor y tomar decisiones también con los mentores y conmigo para saber qué ajustes al negocio se le pueden ir haciendo. Entonces, realmente, yo no sé cuánto tiempo es que tengo, 11:15 tal vez. Bueno, yo creo que vamos bien. Entonces, es cierto, en cuanto a los que reciben estos programas, se multiplican por 4. Los emprendedores, esto fue un estudio de MIT, pero los emprendedores que tienen acompañamiento de mentores crecen sus ventas 33% más que el promedio. Entonces, realmente, digamos, como todos esos acompañamientos sirven muchísimo. Un poco lo que yo les quiero decir es que las demás maestrías o especializaciones del CESA, digamos que tú las recuperas a la mente, ¿sí? Obvio. Esta maestría tú la recuperas es con tu propia empresa, con tu propio negocio o con la rentabilidad o la utilidad de un proyecto nuevo que hayas sacado, ¿sí? Tú dices, si voy a invertir 20 millones al semestre o lo que sea, ¿cuál es ese retorno realmente para mí en la inversión que hice? Y digamos, la puedes ver, o sea, varias emprendedores de estos que terminaron el taller 1 vendieron mucho más de lo que les valía la maestría en ese semestre y estaban en ideación y validación, ¿sí? Ahorita en este último semestre este último semestre se llama Growth, es puras métricas de crecimiento ya sobre bases, digamos, mucho más sólidas del emprendimiento, son otro tipo de dolores de cabeza. Entonces, digamos como que un poco eso es lo que estamos, pues, es como un poco la métrica que queremos ver. Ahora, hay negocios que no se monetizan tan fácil, pero de pronto, si estás solucionando un problema real en la sociedad, seguramente esa empresa o ese emprendimiento va a aumentar su valoración en el tiempo. Entonces, tú no te vas a medir tanto por ventas, sino por cuánto aumenta la valoración de la empresa, mientras vas encontrando un modelo que sea rentable, ¿sí? O si haces un análisis de triple impacto, tú puedes entender cuánto estás aumentando en los ingresos de tu proyecto mediante temas sociales y ambientales, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna manera siempre es muy importante como estar haciendo esa medición. Yo la recomiendo mucho. Nadie se mete a la maestría del CESA para recuperar la plata, pues obviamente es algo que uno espera, eso es como obvio, es lo mínimo. Nadie lo hace porque realmente lo que están haciendo es, si ustedes vienen acá al CESA es porque nosotros estamos buscando esa nueva generación de innovadores o de emprendedores del país, que ojalá este sea el primero de muchas manifestaciones de emprendimiento e innovación que ustedes tengan. Entonces, muchas veces también lo que puede ocurrir es que ustedes están en la maestría con un proyecto o con una idea de negocios y después de que terminen la maestría puede que ahí sí en algún momento la vida les traiga la gran idea o encuentren la gran oportunidad de mercado y ustedes ya van a tener pues esas habilidades desarrolladas para saber aprovechar esa oportunidad en el mercado. El problema no es las ideas, o sea, yo siempre lo he dicho, inclusive es una discusión que tengo con varios profesores acá, yo siempre he pensado que las ideas no son ni buenas ni malas, yo creo que las ideas todo pasa por la capacidad de ejecutarlas. Pero a mí se me puede haber ocurrido, no sé, la idea de Tostado, pero yo estoy seguro que yo no habría sido capaz de ejecutar la idea de Tostado como ellos la ejecutaron, ¿cierto? Por las razones que sean. Pero no es suficiente con tener una buena idea, sino que al final la ejecución siempre va a ganarle
digamos, como a ese proceso de, no, se me ocurrió esto, yo creo que esto podría funcionar. Y de buena parte a todos nos ha pasado alguna vez en nuestras vidas que decimos, vemos un emprendimiento muy exitoso y uno dice, esa idea yo ya la había pensado, ¿sí? Pero hay una gran diferencia entre esa persona que la hizo y yo, que se me ocurrió por ahí una vez y no pasó nada. Entonces, un poco la idea de todo esto es que esas oportunidades no se nos vuelvan a escapar. Ya hablando, pues, digamos, en temas un poco más de números concretos, pues, más sobre el funcionamiento de la maestría. Esta es una maestría que, como les decía, duración de 3 semestres, donde el segundo y tercer semestre es más de aplicabilidad de los conocimientos del primero. En total son 42 créditos académicos y las clases son los viernes y los sábados en bloques de 4 horas, de 4 a 8 los viernes y de 8 de la mañana. Acá dice a 1, pero no sé, por ejemplo, las son hasta las 12 del día los sábados. Y algunas materias pueden tener clases entre semana, pero casi siempre son horas no laborales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque muchos de los estudiantes, pues, en maestría, pues siempre, pues, están trabajando en una empresa o en su propio negocio, en lo que sea, entonces casi siempre suelen ser horas no laborales. La inversión era la que mostraba ahorita, 19.476.000, creo, me puedo equivocar, pero creo que este ya es precio de 2022, y el requisito, pues, es ser profesional, ¿listo? Entonces, no... ¿Las clases van a ser presenciales? Sí. A ver, sí, digamos que, por ejemplo, en estos momentos las clases ya empezaron de manera presencial en el CESA. Los de primer semestre y los de último semestre ya están en un modelo presencial y se está haciendo un reingreso a la presencialidad para los que están en los semestres de la mitad. Y el plan del CESA está dado para que a mediados de septiembre todos estemos en modelo presencial 100%. Si hay excepciones de estudiantes que quieran verlo de manera virtual, se puede hacer, pero la claridad que se les está dejando es que no es un modelo híbrido, es un modelo presencial con asistentes virtuales, que es muy distinto, porque en el modelo híbrido yo como profesor tengo que diseñar, es jodidísimo, pero tengo que diseñar que pedagógicamente el éxito para el presencial y para el virtual sea exactamente igual y lo que reciben sea exactamente igual. Eso es muy difícil. Pero el modelo que ha propuesto el CESA es presencial con asistentes virtuales. Entonces, inclusive quienes deciden ver una materia de manera virtual ya están aceptando que su rol va a ser mucho más pasivo que el de los estudiantes que están acá de manera presencial. Ahora, ¿por qué vacilé un poco en la respuesta? Porque, pues, realmente hay una frase que yo creo mucho en ella y es que dicen que la agenda no la hace uno, sino que la hace el virus, y yo creo que eso es medio cierto. ¿Sí? Entonces, si hay un gran pico y nos encierran a todos, pues por más plan que haya del CESA, pues hay que cumplir las indicaciones de la Secretaría de Salud del distrito, del Ministerio de Salud, del INS, ¿sí? Entonces, digamos que hay que irlo revisando. Sí, está todo pensado para que sea presencial, inclusive ya se hicieron las pruebas, toda la planta del CESA está vacunada o ya empezó el proceso de vacunación, para ser más precisos, profesores y una buena parte de los estudiantes también ya están todos vacunados. Entonces eso, de alguna manera, lo que el CESA también está midiendo ahí es un poco como epidemiológicamente es un gran error, pero va a decir como una inmunidad de rebaño cerrada del CESA, ¿sí? Como de su comunidad, cómo está, digamos, el porcentaje de vacunación. Entonces, está todo pensado para que sea presencial, está todo pensado para que inclusive este semestre, 3/4 partes de este semestre sean presenciales. Ni hablar pues ya del otro año, está pensado para que ya ojalá pueda ser 100% presencial, pero pues no sabemos, ahorita hay variante Delta, no sabemos qué variante va a haber después, la Omega o qué sé yo, ojalá que no, pero pues digamos que al final es un poco, eso sí sale un poco de las manos y pues también es importante que los estudiantes lo sepan, listo. Pero sí, y la idea ojalá es que esto sea lo más presencial posible. Este es pues la sábana un poquito como de materias. Entonces, digamos que los semestres están dados por ciclos. El primer ciclo es contabilidad y finanzas para emprendimiento, estrategias de mercadeo y ventas para emprendimiento, pensamiento y comportamiento emprendedor, creatividad e innovación, laboratorios de modelos y planes de negocios y retos empresariales. Como les digo, esto es mucho de sentar las bases
Y este primer semestre, como le pasa a uno a veces en ingeniería, que como que los primeros semestres son todos iguales, independientemente de la ingeniería, son puros cálculos y físicas y todo, digamos que acá puede pasar un poquito medio, donde acá hay muchas materias que pueden compartir distintas maestrías y ya, obviamente, hay unas que tienen el toque nuestro, creatividad e innovación, estrategia de mercado y ventas para emprendimiento, que eso es muy distinto del mercado y ventas tradicional, pero muy, muy distinto. Modelo y planes de negocio, que eso no lo ve nadie más. Entonces acá, digamos que lo que yo les mencionaba sobre los planes de negocio, yo le creo más al diseño de modelos de negocio, ¿sí? Que es Osterwalder en el Canvas, pero pues digamos que también se queda solamente con ese lienzo y poniendo post-it, pues tampoco llegue muy lejos. Entonces, eso siempre va a necesitar pues, de un brazo muy pragmático y muy experiencial. Ya luego, pues en este segundo ciclo, gestión y renovación estratégica, transformación digital y nuevas tecnologías. Esto es muy importante acá. Quiero resaltar que el CESA está siempre constantemente tratando de hacer convenios con otro tipo de entidades, instituciones, empresas excesas, en fin. Y acá una de las cosas que nos hemos dado cuenta en la práctica de emprendimiento, que estamos acá en la 1, es que muchos emprendedores por lo general o estudiantes, pues no somos desarrolladores, ¿cierto? O no sabemos programar o tenemos algunas nociones muy básicas, pero entonces, digamos, esta materia le permite a cualquier persona que si vas a liderar un proceso de innovación, pues por lo menos sepas un poco tener una conversación hasta cierto nivel de profundidad con un desarrollador, un programador sobre cualquier tecnología de la cuarta revolución industrial. Pero más estamos haciendo convenios para que otras entidades o instituciones puedan ponernos desarrolladores o programadores para cada uno de los emprendimientos de los estudiantes. Entonces eso también acelera muchísimo el proceso iterativo. Entonces, así tú tengas un parque temático, tú por ejemplo vas a tener, si no ya tienes canales digitales donde tú dices, de pronto yo puedo ser mucho más efectivo vendiendo si tengo una plataforma X o Y, pero no sé si el precio tal cosa. Entonces un desarrollador que te ayude a hacer un landing page bien rápido y que hagas un A/B testing de precio y tú puedas tomar una decisión como, bueno, no, el botón, hubo más clics acá que acá. Ese tipo de decisiones son muy importantes, ¿cierto? Entonces vamos trabajándole muy fuerte a eso. En énfasis en emprendimiento corporativo, que era lo que les contaba, que son esas manifestaciones de las grandes empresas o las grandes entidades, no solamente privadas, sino también públicas. Ahora viene con mucha fuerza un concepto que se llama GovTech, que es precisamente cómo las entidades públicas están haciendo scouting de soluciones para el sector público. Por ejemplo, Impulsa tiene ahorita un laboratorio de innovación que se llama MILAB, que está recibiendo un montón de cooperación de la CAF, e Impulsa, bueno, o el laboratorio lo que está haciendo es empezando a mapear entidades del sector público que quieran levantar la mano y hacer experimentos de GovTech. Y es decir, bueno, hágale, corramos un batch, tráiganme soluciones para este reto que yo tengo y miramos cómo los podemos incluir por compras públicas innovadoras. Entonces, porque esto también es el reto un poco de cómo acercas a los emprendedores con el sector público, porque no siempre tienen los números para poder licitar o la experiencia, pero ahí Colombia Compra Eficiente ya más o menos tiene un framework para que las instituciones puedan tener unos rubros no muy grandes de compras públicas innovadoras y por ahí empezar a probar de pronto soluciones del mercado que no son convencionales y que muchas veces las traen los emprendedores. Todo ese marco, digamos que también se está viendo con muchísima fuerza y haría parte de este plano de emprendimiento. Con lo que les quiero decir es que yo intuiría que Federico, ¿cierto? Brian y Fernando, qué pena, van a enfocar un poco más por negocios propios, mientras que tú te vas a enfocar un poco más es por un desarrollo de soluciones de tu entidad o del lugar donde tú trabajes, un poco más innovación abierta o intraemprendimiento, que es una manifestación, son ambas manifestaciones de emprendimiento corporativo. Fundamentos legales, ecosistemas de emprendimiento y práctica de emprendimiento. Esto es para todos, realmente la práctica de emprendimiento es para todos. Inclusive yo siempre les he sugerido, y eso ya lo hablamos los profesores, que ecosistemas de emprendimiento es súper importante también para emprendimiento corporativo, no es solamente para uno como emprendedor, como cuáles son las entidades que me dan plata o apoyo, sino
un poco lo que las instituciones tienen que aprender también es acercarse a ese ecosistema, dialogar, entender quién hace qué, cuáles son las etapas, dónde está cada una en esas etapas, en fin. Ya luego el ciclo 3 es un componente más fuerte en electivas. Algunas de sus electivas son innovación social, innovación para mercados emergentes, tecnologías exponenciales, economía de emprendimiento, finanzas para el emprendimiento y taller de emprendimiento 2. ¿Listo? Que es, digamos, lo que yo les digo, la práctica de emprendimiento 2, que es un poco las dos materias que yo doy. Entonces, como les digo, esta práctica lo que hace es poner en práctica todo lo que ustedes ya vieron acá, lo que vieron acá y lo que están viendo acá. Y esta última práctica es para poner, pues es para continuar, digamos, en el proceso de avance de los emprendimientos de ustedes, de donde quedaron acá. Independientemente de que sean emprendimiento corporativo o emprendimiento propio, lo que yo espero que ustedes logren al terminar esta práctica es que alcancen algo que se conoce como Problem Solution Fit, y es precisamente que ustedes digan, identifiqué un problema real para un grupo de personas y esas personas me dijeron, sí, este dolor existe y es real, y encontré una solución que también ese grupo de personas me dijeron, oiga, sí, esa solución como usted la está proponiendo parece que resuelve el dolor que yo tengo. Ya que si vendes o no vendes, eso es un requisito acá, porque pues no hay que llegar hasta acá, pero como les digo, como 16 semanas es tanto tiempo, muchos pueden avanzar muchísimo más. Pero lo mínimo es que uno haya encontrado ese Problem Solution Fit. Mientras que acá, y de nuevo, independientemente de si soy emprendimiento corporativo o emprendimiento individual, acá que vamos a salir a buscar es algo mucho más complejo y mucho más ambicioso que se llama Product Market Fit. Y es, ya esta es la solución, sino yo soy capaz de desarrollar el producto que manifiesta esa solución, y ese producto responde ya no a un problema de un grupo de personas, sino a una necesidad puntual del mercado, y el mercado me está diciendo, ese producto me soluciona a mí el problema y lo necesito. ¿Sí? Porque muchas veces eso no se da, a veces uno identifica muy bien el problema, pero el producto de uno no está listo, pasa muchas veces. O uno tiene el producto, pero el mercado no está listo. Eso tan famoso, ese time to market de, no sé, estas tendencias veganas o estas tendencias de energías alternativas. Los productos están, pero el mercado todavía no tiene no está lo suficientemente listo para las adoptar. ¿Sí? Lo mismo con el vegetarianismo y el veganismo. Los productos ya existen, pero bueno, eso viene creciendo muy rápido y cada vez hay más gente que lo acoge, pero digamos que las grandes masas de mercado todavía están un poquito más lejos de eso. Entonces, no, sí, es muy difícil encontrar, digamos, como ese match entre ambas cosas. Eso es lo que intentamos buscar en esta última práctica. Claro. Uy, esa es una muy buena pregunta. No la sé. No la sé. Todo depende de los créditos, ¿no? Depende de cuánto te hayas consumido en créditos hasta acá y de cuántos créditos cada una de las selectivas. Al final es como una bolsa de créditos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sí, porque me imagino, no sé, por ejemplo, me imagino que innovación social te interesaría bastante. Las selectivas son muy chéveres, realmente son todas muy buenas, sí. Más o menos yo creo que las personas están viendo, por ejemplo, lo que están viendo mis estudiantes acá, yo sé que ellos están más o menos viendo entre 2 y 3 selectivas, ¿sí? Pero de nuevo, depende muchísimo de cómo, pues, de tu desempeño aquí. Bueno, profesores internacionales, metodologías y temas, digamos, actuales. Estos son algunos de los profesores de la maestría. Andrés Chavarro, que es magíster en gestión de talento humano, es el director de Incuba, del Centro de Emprendimiento e Innovación del CESA. Fue director de Incuba, creo que él ya tiene otro cargo nuevo acá en el CESA. Carlos Salazar, en MBA de Holt, director para la región en StageGate International. Bueno, con muchísima experiencia en desarrollo de negocios. Gastón Vega, que es un duro en estrategia. Entonces, digamos que el tema de estrategia cambia un poco de las empresas establecidas a los emprendimientos. Nosotros trabajamos temas de estrategia un poco más, o sea, hay grandes visiones, obviamente uno como emprendedor tiene grandes visiones, pero los planes de estrategia, si es que se llaman así,
si es que se pueden llamar así en emprendimiento, porque no hay tal, son mucho más trimestrales. O sea, uno puede ponerse unas grandes metas anuales con partidas por metas trimestrales y con mediciones semanales. Entonces, de pronto, muchas veces las grandes empresas hacen unas revisiones un poco más trimestre por trimestre, los tiempos son un poquito más amplios, los emprendimientos realmente tienen que medir sus avances semanales y cambiar, pues, ¿cierto? Si tú llevas 6 semanas y eso no es, y un indicador no se te mueve, hay que hacer algo, entonces ahí vuelve y entra un nuevo pivote. Juan David Espinosa, que creo que ahorita Roberto lo presentó también, profesor de la maestría en el CESA, tiene una maestría también acá, fue fundador de Peiki, que es una startup que creo que en su momento fue la startup colombiana que levantó la ronda más grande antes de una serie como por $6 millones. Tiene varias empresas, inclusive una empresa de ellos es medio competencia mía, pero realmente somos muy amigos y hacemos muchos proyectos juntos entre las dos empresas. Ignacio Gaitán, que ahorita es el nuevo CEO del Grupo El Colombiano, hasta el 7 de agosto fue presidente de Impulsa Colombia. También es uno de nuestros profesores. Y pues también todo el tema de internacionalización de profesores internacionales, convenios con otras universidades. Entonces, los estudiantes están inmersos también en trabajar con profesores de otros países. La metodología del CESA, creo que esto ya también lo contó Roberto, pero pues rápidamente es muy propia. El corazón de todo esto es ese aprendizaje activo, donde las conversaciones son muy bidireccionales, no es un profesor que hable y uno escuche y toma nota de una forma más pasiva. Muy casuística, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, muchos invitados referentes, en el caso de nosotros, del ecosistema de emprendimiento, y bueno, pues constantes evaluaciones y seguimientos para poder entender que se está avanzando. Entonces, digamos que eso es como un abrebocas de lo que es la maestría de emprendimiento e innovación. No sé si de pronto tienen preguntas o dudas. A las 11 tienen que, a las 11 y cuarto. A Yo las, tengo una pregunta. ¿A las 11 o a las 11 y cuarto? Listo. Brian. Te quería preguntar, no es que no sé, es que me ocupé un momentico. Te iba a preguntar si yo inicio con la especialización en gestión de empresas, que es la que, en gestión empresarial, Sí. ¿esa tiene homologación para el máster? Yo, con la experiencia que tenemos, como apenas vamos con 3 batches de la maestría, hasta el momento ese caso no se ha presentado. Entonces yo te invitaría a que esa pregunta la puedas escalar con el director de posgrados, con Roberto, porque realmente, como les digo, estamos ahorita con el tercer semestre, que va a ser digamos como la primera cohorte de alumnis, no se ha presentado ese caso que planteas. De pronto muchas de las materias se podrían homologar, pero no sé si, digamos, podrías dar el salto, como quien dice, ya hice la especialización y con un semestre más saco la maestría. Creo que ahí me adelantaría y te respondería que no, pero si tú quieres hacer el salto de la especialización a la maestría, seguramente muchas de las materias sí las podrás homologar. Ok. Vale. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Sobre el alcance del plan de estudios y la formación. Creo que la orientación es muy micro. La pregunta es si en el desarrollo del programa se integran aspectos macro y meso del emprendimiento y de la innovación. Digamos que la parte más macro en emprendimiento está dado más como por el estudio de ecosistemas y política pública. No hay un componente tanto así de política pública. Sí hay un par de materias enfocadas a ecosistemas, donde inclusive pues el profesor era el vicepresidente de innovación de Impulsa y ahorita es gerente de conexiones de Connect, Bogotá región. Entonces, pues es una persona pues muy conectada dentro del ecosistema de emprendimiento e innovación. Pero digamos que esta parte un poco más macro, de pronto como, por ejemplo, en el framework de innovación es el manual de Oslo, y que lo vayan llevando a uno como manual de Oslo, OCDE, política pública de innovación en Colombia,
digamos que de pronto se lo verán máximo en una clase como para explicar y ya después sí dicen, bueno, listo, la política de ciencias es mis ciencias, la política de innovación es Impulsa a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con Impulsa, Bancoldex, Fiducoldex, el SENA se encarga de esto y esto es lo público nacional y ya de pronto abajo, sí, los RUTAENES, los CONECT, las entidades un poco más también de las ciudades y los departamentos, aceleradoras, fondos de inversión y emprendimiento, ¿cierto? Eso, digamos, se ve mucho en ecosistema, pero no tanto así, digamos, como que haya más materias como una, por ejemplo, de política pública para emprendimiento, no. Inclusive creo que tampoco es como el perfil de la maestría para pues, que también esa parte es súper importante, por ejemplo, todo el estudio que hace DNP, los indicadores que ellos sacan, el indicador global de innovación por departamentos, eso es algo supremamente rico porque antes decían como no, Colombia está así, pero ya cuando tú te das cuenta dónde está Bogotá y dónde está Guainía, Baupés o dónde está el Meta o dónde está Casanare, pues ya digamos que eso es mucho más accionable en estos departamentos y en estas ciudades para poder llegar como con instrumentos mucho más efectivos. Ese desafortunadamente no es tanto el enfoque de la maestría, está más dado es, como tú dices, un poco más es en mi entorno, yo como potencial emprendedor o como potencial líder de un proyecto de innovación o como potencial director o gerente de nuevos negocios, cómo puedo yo ejecutar esos proyectos y sacarlos adelante. Sí hay mucho contexto, pero no es como tal, así como un enfoque, como si fuera como una especie de línea, realmente. Uh-huh. Sí, total. De hecho, la cosa es no de arriba abajo, sino de abajo arriba. Entonces, las necesidades de emprendimiento que tiene, por ejemplo, un territorio como Banauta o Guainía, o sea, y la política pública debería no, total, total. y dar respuesta. El input es total. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, inclusive pues acá ya hablando de vidas pasadas, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Comercio, esa siempre fue la gran discusión y aunque uno va y habla con DNP y en ese entonces Colciencias y que hay que ir a las regiones y todo eso, la política pública en muchas cosas, no solamente en innovación, pero siempre ha sido muy lo que llaman top-down y no de abajo hacia arriba. Y yo tampoco estoy diciendo que tenga que ser necesariamente abajo hacia arriba, pero sí debería ser por lo menos como más bidireccional, ¿no? Como que uno vea que hay como dos vasos como comunicantes y que uno diga, ah, bueno, listo, es que acá estamos cogiendo y tomando. Desafortunadamente yo creo que todavía nos falta muchísimo como ecosistema nacional. Ya el problema no es cómo nos acercamos, sino realmente cómo una región o un departamento desde donde esté puede tener incidencia en política pública en un nivel más nacional. Esa parte todavía está muy en deuda, para ser verdad. Y con eso cierro mi paréntesis de vida pasada, pero es que a mí ese tema me gusta mucho todavía, sí. Sí, total, total, de acuerdo 100%. Exacto, yo estoy de acuerdo. A mí por eso, yo siempre, a veces sí soy muy crítico del DNP en muchas cosas, pero a mí me gustó mucho el índice de innovación departamental porque de pronto sí le da un poquito como más de insumos a que muchos departamentos como que ya no les digan, oiga, usted está en innovación, sino venga, yo en qué estoy mal, ¿cierto? Entonces ya de pronto ahí sí se pueden empezar a hacer acciones un poco más, digamos como que generen mayor impacto. Pero sin duda hay que seguir trabajando para que ellos eleven la voz y no solamente se escuchen, sino que realmente se haga mucho de lo que ellos proponen, sin duda. Sin duda. Bueno, no sé si hay otras dudas o inquietudes. Un poco más mundana y es respecto a otros programas de materia de emprendimiento e innovación. Sí. Nacionales e internacionales, por ejemplo, frente al TEC de Monterrey, ellos tienen una maestría en innovación y desarrollo empresarial, la del Rosario, que es innovación, que otras, creo que la Sabana La Sabana tiene, EAN tiene, la Sergio Arboleda tiene, solo por hablar de Bogotá, la Javeriana también tiene una, solo por hablar de Bogotá, Externado tiene una de las más viejas en innovación. Y fuera de Bogotá, EAFIT es muy fuerte en Medellín. Y UPB en Medellín, pero UPB se está quedando un poquito en Medellín.
yo me quedaría con EAFIT. En Cali está ICESI, también digamos con un programa muy, muy interesante, y en Barranquilla Uninorte. Dentro de las universidades públicas, sí está el tema mucho más crudo, desafortunadamente todavía más enfoque a lo investigativo. Esa es una muy buena referenciación de otras maestrías o programas adicionales. Yo no los conozco todos, yo fui profesor de la Sergio Arboleda, el semestre pasado fui profesor de la Universidad del Rosario, acompañé al externado en el diseño de su maestría de especialización y maestría hace muchos años, y también tuve la oportunidad el año pasado de acercarme un poquito con la EAN, que querían reorganizar su pensum de innovación. Un poco lo que le pasó al externado y a la EAN es que por ser los primeros, el pecado de ser los primeros es que se les quedó muy viejo el pensum muy rápido. Entonces, y pues como ellos tienen que ir al ritmo del Ministerio de Educación, eso no es como que tú puedas cambiar el pensum todos los semestres. Entonces quedaron como un poquito medio atrapados con unos pensums viejos que están intentando renovar. Con todo el respeto y cariño que le tengo a esas instituciones, en este momento no recomendaría el externado o la EAN por esa razón. Al final un poco yo creo que la del CESA tiene en Colombia, tiene la gran ventaja, y es la cercanía con los empresarios. Si uno, y la invitación un poco pues con el mundo empresarial, por decirlo de alguna manera, que es de donde más se bebe el emprendimiento y la innovación. Y un poco la invitación o el análisis que yo los invito a hacer es, o que yo hice alguna vez, es: si uno a veces se queja de que las universidades no sacan los empleados correctos o las personas con las habilidades correctas para ser inmersos en el mundo laboral, ni hablar en temas de emprendimiento, ¿sí? O sea, es... Ajá. ¿Cuál? La Sabana, ¿cierto? Dijiste. Ajá. Ujú. Sí. Total, sin duda. Sí, exactamente. Uf, lo peor es que sí, entonces uno se queda ahí trabajando y pues uno ve la planta de profesores y sí, y yo un poco lo que, sí, es gente que ha hecho, digamos, más una vida académica, a diferencia de lo que decía Roberto, que acá, digamos, está esa entrada y salida como en dos patas digamos, como al mundo empresarial, al mundo de la academia, al sector público, al mundo de la academia, a las entidades sin ánimos de lucro, fundaciones, etcétera, al mundo de la academia, digamos, como que siempre está esa interacción, llámelo como quiera, empresas, el sector público o entidades sin ánimo de lucro, inmersas al mercado laboral y al mundo de la academia. Entonces, ese salto constante, digamos, de los profesores es bien importante. Los mentores son todos emprendedores, ¿sí? O empresarios. Eso, digamos, es muy potente para un estudiante en ese sentido. Entonces, a veces, digamos, como que otras universidades pecan un poquito más porque de pronto un poco lo que sucede en el camino es que algunos profesores como que se reinventan, y entonces yo antes daba, no sé, investigación y desarrollo o gestión tecnológica, porque siempre se llamó así. Entonces ahora, como se llama innovación, voy, hago un curso, lo que sea, y ya soy profesor de innovación. Entonces eso no, a veces no se ve tan bien. Entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene el CESA como tal, y es que al final, de cierta manera, pues siempre ha estado como muy cerca a los empresarios. Pues el CESA es fundada entre varios empresarios, pero entre muchos de esos está la ANDI, ¿cierto? Entonces, inclusive José Manuel Restrepo, que es el ministro de Hacienda, que fue rector del CESA, cuando él fue el rector del CESA, él era miembro del consejo de la Junta Directiva Nacional de la ANDI. Entonces, digamos que esas vainas, uno cuando las veía, uno decía, es la única universidad, yo sin tener ningún vínculo con el CESA en ese momento, uno decía, es la única universidad que tiene ese nivel de cercanía, como que le puede decir a Bruce McMaster esto y esto. Eso es muy potente, ¿sí? Entonces sí, yo creo que ese es el tema. Realmente para mí los competidores del CESA están afuera, en esta maestría. En esta maestría yo creería que el CESA
Un competidor muy grande es el TEC. Ah, bueno, que tú mencionaste el TEC. Sin duda el TEC puede ser un muy buen competidor. En Perú hay dos muy buenos. Uno se llama UTEC Ventures, que es como un CESA, pero más de ingeniería. Es rarísimo, es como una escuela de ingenieros. Entonces, ellos son muy buenos en emprendimiento, pero más en una parte de desarrollo, que también al TEC le pasa un poquito eso. Yo me quedo también un poco, bueno, y con las de pues con Brasil, ¿cierto? En Brasil creo que hay unas 3 o 4 muy buenas también, pero realmente para mí los competidores del CESA en estos momentos están afuera en esta maestría. Sí, realmente. Inclusive el mismo IE, pues, o sea, si vamos a hablar como de habla hispana, sí, son más competidores fuera de Colombia. Sí, no sé, ¿ya tenemos tiempo o no? Si gustan comer algo, vamos a la cafetería. O si tiene más preguntas, igual podemos seguir hablando como quieran. Sí, bueno, listos. Entonces, nada, pues cualquier cosa, ojalá los podamos ver yo por lo menos los pueda ver en casi un añito en segundo semestre. Y lo que necesiten, pues yo creo que ahorita también Roberto va a estar resolviendo más dudas. Listo. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Brian. Hasta luego, que estés muy bien, muchas gracias. Vale, no, a ti.